representaba el Hotel Punchina? Era el hotel más lujoso y el mejor hotel de la zona, donde venían a pasear inclusive hasta artistas, cantantes. Y ya luego, en el marco del conflicto, pasa a ser un comando paramilitar. Este espacio era el espacio donde llegaron a decapitar a algunas víctimas y con sus cabezas jugaban fútbol. Entonces, te cuenta que acá los ponían a que ellos se desangraran. Que esta azotea era porque tenía conexión directo con la estación de policía y ellos estaban aliados, entonces tenían una comunicación muy cercana y tenían, creo que este era un punto de vista perfecto para ellos mirar de pronto de cierta forma los movimientos, porque hacia la zona ya de San Miguel, Santa Rita, era un corredor, pero que estaba habitado por guerrilleros. Donde se encontró el cuerpo, los restos de Lady, que fue la niña de 15 años que desaparecieron, la torturaron, la ingresaron acá al lugar y enterraron sus restos ahí, su cuerpo. Ya en el 2005, 2006, cuando empieza el proceso de desmovilización, cuando se acogen a la ley de justicia y paz, entonces la persona que era responsable del asesinato de Lady traslada los restos de Lady hacia el solar vecino, y sobre los restos de Lady pues colocan unos restos de perro, porque la intención era que los restos de Lady no fuesen encontrados. Bueno, ser maestro en el conflicto significó una esperanza. Es que el maestro se convirtió en, si el maestro viene, todavía podemos permanecer en la vereda. Si el maestro deja de venir, mejor nos vamos, porque ya no hay otra oportunidad. Toda la noche pasaba esa gente por los lados de la escuela. En el día se mantenían por la escuela. Diario casi que iban a visitarlo, a preguntarle a uno cosas, que el pueblo cómo estaba, que cómo estaba pues la situación. Y yo les contestaba lo mismo que ustedes saben, lleno de autodefensas, matando a la gente, y ustedes aquí prácticamente en las mismas pues. Entonces, ustedes tienen este territorio, ellos cogieron el pueblo estaba partido en dos. Cómo los niños al irse a la escuela encontraban un muerto y llegar a la escuela con miedo y tener que empezar a jugar. O sea, las clases se convertían en sentarnos en la cancha, a conversar con ellos y hacerles olvidar como un poquito ese momentico. Entonces, cuando llegaba la hora de la salida, ellos no querían irse para la casa. Ellos querían que el día fuera eterno, que los maestros nunca nos viniéramos, que permaneciéramos allá, y que el regreso a su casa era llegar la noche, era llegar el miedo, era llegar la incertidumbre, vendrán por papá, se llevarán a quién, ¿cierto? Entonces era un despertar muy fuerte para ellos y un anochecer terrible. Porque es que nosotros no nos sentamos en un escritorio a mandar, nosotros pisamos la guerra. A mí me tocó pasar por donde habían minas sembradas, donde habían cables con dinamita, que uno no se daba cuenta sino cuando llegaban los niños: profe, allá hay unos cables atravesados debajo del puente. Tener que llamar a la policía, ¿qué van a hacer antes de que salgan los niños? O antes de que exploten esas minas y maten a alguien. Pero al paso que se iba el conflicto haciéndose más fuerte, entonces íbamos quedando menos docentes, que ya el que tenía miedo pues no podía, no era capaz, ¿cierto? Yo siento que enfrentar el miedo no es de todos, y no podemos decir ni que es de valientes, no, es solamente vivir ese momento. De pronto no éramos más valientes, sino más atrevidos. Y yo les decía, no, yo no me meto en el conflicto, a mí me matan en mi escuela, dando clase, durmiendo aquí, pero yo aquí no me muevo. También se les enseñaba que la guerra pasaba, que iba a llegar el momento en el que iba a pasar, que no iba a ser eterno. Ellos todo el tiempo decían: profe, ¿cuándo va a pasar la guerra? Y yo les decía: vamos a confiar en Dios, que esto va a pasar, esto no se queda. Me tocaba llevar el domingo 2 bultos de mercado para el restaurante escolar, y resulta que finalmente las autodefensas aquí, que estaban tomando, pues ya habían tomado el pueblo de aquí hacia abajo, me amenazaron
que porque ese mercado que yo llevaba era para la guerrilla, pues que estaba en medio donde yo trabajaba. Las FARC ya también me amenazaron porque creyeron que yo estaba llevando información de acá, entonces los unos creían, como yo andaba para los dos lados, pues San Carlos, y todos dos me amenazaron. Entonces me tocó viajar, desplazarme para Medellín en el 2002 con mi familia. Yo veo a mis muchachos, hoy unos hombres, empleados de la administración, que muchos aún así lograron salir y fueron a la universidad, y uno ahí es donde dice que valió la pena la lucha. Un año después de hacer la desmovilización de los paramilitares, la comunidad entra en una fugia porque es entender que vienen a poblar los territorios aquellos que antier han exterminado familias enteras. Entonces nace ese acercamiento y esa figura institucional que de alguna manera es puente entre Estado, víctimas y desmovilizados. El CARE lo que hace es identificar personas no atendidas y hacer el puente ante la institucionalidad para que los recursos no se vayan para una sola familia, sino que haya una real atención en la medida de las capacidades y de la oferta institucional. Y empezamos con un proyecto en un espacio alquilado cofinanciado por Prodepaz y el municipio de San Carlos. Luego se identifica este lugar que estaba totalmente abandonado desde que había dejado de ser comando paramilitar, y nos fuimos tomando esto y lo fuimos convirtiendo en el templo de las víctimas. Una tarea primordial era transformar esos imaginarios que había respecto a este espacio, vencer esos miedos que habían, porque estaba la guerra plasmada en las paredes totalmente. Por fortuna hoy es un lugar de esperanza, de sueños, pero donde también se ofrece un acompañamiento psicológico y un abrazo fraterno a aquel que todavía, contando la historia de dolor, le sudan los ojos. Cada uno cuenta a su manera, a través del dibujo, las afectaciones de la guerra. Ustedes pueden observar dibujo por dibujo y está la historia. Esta nos está contando en la vereda La Holanda cómo los muertos se encontraban en las carreteras. Con solo mirarlo lo puedes estar leyendo qué nos quieren contar del conflicto. Nuestro territorio queda infectado de unos artefactos explosivos, como son las minas y son las bombas. Estos son campesinos que de alguna manera cuando pasa el conflicto afrontan esas circunstancias y empiezan con un machete a cortar alrededor de la mina y sacarla y colocarla por ahí alto, donde no se convierte en un peligro ni para él ni para su semoviente. Ellos fueron los primeros desminadores y a través de ellos encontramos mucha información de dónde había minas para que llegara la respuesta estatal en el año 2008. Eso nos ha permitido volver a retornar a las comunidades con dignidad, a nuestros pobladores, a volver a hacer lo que sabían. Nuestros campesinos ya encontrándose nuevamente en las tiendas, en las veredas, los docentes en las aulas de clase, como también son constructores de paz, cómo van transformando los imaginarios en los niños. Entonces, todo este ejercicio es lo que nos da la claridad de que la paz se construye desde los territorios, la paz se construye desde cada hogar, desde cada ser humano, porque la paz no es un decreto, la paz es un sentimiento individual que en la medida que se expresa, se cultiva, se contagia.